Saludos amados, que el Señor les siga bendiciendo muy ricamente. Es un gozo poder nuevamente compartir con ustedes en este proyecto de los 21 minutos más poderosos en el Día de un Líder. Estamos iniciando la segunda semana de este proyecto. La primera semana tratamos acerca de la etapa o el tope en la capacidad de liderazgo, ¿verdad? Que todo líder tiene un tope en su capacidad y que todos debemos esforzarnos por levantar ese tope de nuestra capacidad para poder ser más eficientes en nuestro liderazgo. En esta ocasión, pues nos corresponde el segundo principio, ¿verdad? En esta semana que habla acerca de la ley de la influencia. La ley de la influencia. Y dice de que la verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más ni nada menos. Nosotros estuvimos compartiendo la semana pasada que la definición de liderazgo es el que influye, el que motiva. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De influencia. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que el liderazgo puede ejercerse de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede ejercer un liderazgo de posición. Por ejemplo, en una empresa donde hay incentivos como el salario, beneficios y otros privilegios que se dan dentro de la empresa, podemos ver entonces este liderazgo de posición donde la influencia es alta por parte de los que ocupan cargos de autoridad, ¿verdad? El liderazgo de posición. Pero no es este liderazgo el que opera en una organización voluntaria. Ahí encontramos un liderazgo voluntario, ¿verdad? Que es la verdadera naturaleza o es el verdadero liderazgo puro, en donde solamente la influencia es la que puede ayudar, ¿verdad? A guiar a las personas, ¿verdad? Y la esencia, ¿verdad? De este liderazgo es lograr que las personas participen. Estas personas no pueden ser obligadas, tienen que hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Y si nosotros no somos influyentes, entonces las personas no nos seguirán. Entonces es importante, amados hermanos, el tema de la influencia y de mejorar cada vez en nuestra capacidad de influir. En esta ocasión vamos a iniciar, ¿verdad?, este primer día y durante toda la semana vamos a estar viendo el ejemplo de los 12 espías que fueron enviados a espiar o a reconocer la tierra prometida, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Esto se encuentra en las lecturas bíblicas de Números 13, Números 14, Números 27 y también en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 18. Y el primer día que corresponde a este video, ¿verdad?, vamos a seguir viendo otros días más durante la semana. El pensamiento dice que el impacto del liderazgo crece a medida que aumenta la influencia. Estamos hablando de aumentar la capacidad de influir, aumentar la influencia. Crece el impacto a medida que aumenta la influencia. En el caso nuestro que vamos a estar viendo de los 12 espías, nos enfocaremos básicamente en Caleb y Josué principalmente y luego en los 10 espías infieles. Caleb y Josué fueron espías fieles, ¿verdad? Que creyeron a Dios, que actuaron con fe, que actuaron con valentía y con esfuerzo. Ellos trataron de convencer al pueblo, ¿verdad?, de que sí era posible tomar la tierra que Dios había prometido para ellos, ¿verdad? Y podemos ver aquí en el libro de Números, capítulo 14, versículos 7 y 8, las palabras de estos hombres de fe. Cuando decían, a pesar de la oposición, ellos decían, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Esas fueron las palabras, y nos la entregará. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Ellos hablaron, ¿verdad?, de que en el Señor Dios Jehová Todopoderoso era posible tomar la tierra, a pesar de todas las dificultades que se habían planteado. Ellos recordaron al pueblo en el pasado en el que Dios había hecho maravillas, ¿verdad?,
para rescatar y salvar al pueblo del cautiverio de los egipcios, ¿verdad? Como había cerrado el Mar Rojo para librar el pueblo de la persecución del ejército de Faraón. Así que, amados hermanos, ellos tenían la visión de Dios, ¿verdad? Reconocieron el poder de Dios, a pesar de que no tenían conocimiento de las consecuencias por las que el pueblo pasaría si desobedecía, ¿verdad? Y actuaba sin fe, ¿verdad? Y no atendía el llamado de estos dos hombres, Caleb y Josué. Ellos fueron obedientes y por su obediencia fueron los únicos adultos de esa generación que lograron tomar o llegar a la tierra prometida. Pero esto no fue suficiente, porque simplemente no fueron influyentes. Podemos decir, ¿verdad?, que fracasaron en su intento de influir, ¿verdad?, en el pueblo, ya que el pueblo, la generación adulta de esa época, no llegaron a la tierra prometida. Simplemente fracasaron en su intento. Tremendo, tremendo. Vamos a ver 5 características brevemente, ¿verdad?, sobre el liderazgo en este ejemplo, en esta experiencia de estos 12 espías que fueron a ver la tierra. Primeramente, como habíamos dicho, el liderazgo es influencia. Nada más ni nada menos. Caleb y Josué se enfrentaron a la verdadera naturaleza del liderazgo, la cual es influir, ¿verdad? La cual es motivar, como habíamos dicho, que las personas atiendan al llamado, la verdadera naturaleza. Y en este caso, pues, simplemente no lo lograron. No bastó con que fueran líderes en sus tribus, ¿verdad? Porque en esta ocasión no lograron influir en el pueblo. Eso es lo primero. El liderazgo es influencia. Lo segundo es que los líderes no tienen influencia en todos los ámbitos. Como decíamos, Caleb y Josué y todos estos espías eran príncipes o líderes en sus tribus, ¿verdad? Pero más allá de su tribu, no lograron ser influyentes. Así que hay momentos en los que, amados hermanos, nosotros podemos ser influyentes, pero habrán momentos en los que no seremos influyentes. Sin embargo, eso no debe desanimarnos y debemos esforzarnos por aumentar nuestra capacidad de influencia, ¿verdad? También otro principio que encontramos es que nuestra influencia puede ser positiva o negativa. O sea, es como una espada de doble filo, ¿verdad? Podemos ver aquí, por ejemplo, los 10 líderes infieles influyeron para extraviar al pueblo. Y posiblemente podemos decir que ellos lo hicieron porque era lo que ellos sentían. Realmente tenían miedo, posiblemente no tuvieron fe, ¿verdad? Y usaron su influencia para atemorizar al pueblo. Quizás por su propio temor, por su propio miedo, por su propia falta de fe. Entonces vemos una influencia negativa. Ellos dijeron al pueblo que esta es una tierra que se traga a los moradores. Dijeron al pueblo, es una tierra de gigantes y nosotros parecemos como langosta. Utilizaron muchos argumentos, algunos de los cuales no eran ciertos. Pero ¿era para qué? Para atemorizar al pueblo. Y el pueblo, ¿verdad?, les atendió a su llamado. Y esto fue un desastre para ellos y para el pueblo. Entonces podemos ver, amados hermanos, que hay influencia negativa. El cuarto principio que encontramos aquí, o la cuarta característica, es que los líderes fieles usan su influencia para agregar valor, ¿verdad? Así como hay influencia negativa, también vemos que los líderes fieles usan su influencia para agregar valor, para agregar, en este caso, por ejemplo, para agregar fe, para agregar confianza en el Señor, ¿verdad? Y esto fue lo que trataron de hacer Caleb y Josué, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad?, al pueblo que si ellos atendían a su llamado, esto resultaría en un beneficio para ellos, algo bueno para ellos, ¿verdad? Tendrían, ¿verdad?, la bendición de Dios de poder tomar esa tierra prometida, porque como habían dicho, el Señor se las entregaría. Entonces, aumentar la fe, aumentar la confianza, no perder de vista el llamado de Dios cuando dice no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza y siempre te ayudaré, ¿verdad?,
con la diestra de mi justicia. Así que tremendamente, amados hermanos, los líderes fieles usan la influencia para agregar valor y nosotros debemos tomar este ejemplo, ¿verdad? Aunque ellos fracasaron en su intento, lo hicieron con todo su corazón, con toda su fe, con todo su esfuerzo, tratando de agregar valor al pueblo. Tremendo. Y la última característica o principio que encontramos es que la influencia tiene sus consecuencias o tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, en donde triunfó o logró su objetivo, la influencia negativa, y la consecuencia fue que los 10 líderes y todos sus seguidores murieron en el desierto. Entonces, si hay una influencia negativa, tiene una consecuencia negativa. Si hay una influencia positiva, también tendremos una consecuencia positiva. Amados hermanos, tremendo el ejemplo, ¿verdad?, que encontramos en esta historia. Y finalmente, pues, podemos decir que hay muchas personas que pueden fallar como líderes y que desmayan y no vuelven a intentarlo. Gracias a Dios, este no fue el caso de Josué, ¿verdad? Que a pesar de que junto a Caleb fallaron en su intento de influir en el pueblo, ellos fueron perseverantes, aumentaron su capacidad de influencia. Podemos decir también, aumentaron su tope, ¿verdad?, de la capacidad de liderazgo, aumentando su influencia, y lograron, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida y conquistar, ¿verdad?, esta tierra. Tremendo. Ahora la pregunta que hacemos, amados hermanos, ¿qué estás haciendo para aumentar tu influencia? ¿Qué estás haciendo para aumentar tu influencia? Tomemos el ejemplo de Josué y Caleb. Que el Señor te siga bendiciendo muy ricamente. Saludos.